Yo voy a alimentar mi gozo y mi alegría y mis dudas y penas se van de mi vida este año. Yo estoy en la casa de alegría y yo me alegré con los que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Dale un aplauso fuerte al Señor otra vez. Que se sienta que estamos alegres en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio a una nueva serie que se llama... ¿Ustedes no están en WhatsApp? ¿En el WhatsApp de la iglesia? ¿No? Bueno, al finalizar se le acercan ¿a quién? ¿Quién será el administrador de ese grupo? A Judicita. A Judicita le dan el número y ella los va a agregar. Y ahí colocamos todo lo que vamos a hacer en toda la semana, colocamos anuncios y así van a saber que comenzamos una serie que se llama Primero lo Primero. Así se llama esta serie de parte de febrero y parte de marzo. Amén. Así que vayan conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 29. Y cuando lo tengan se van colocando sobre sus pies y entre todos lo vamos a compartir. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, o solo uno es, dice otra versión. Verso 30, y amarás al Señor tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar al Señor, al único Señor, y amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, amado Señor, colocamos esta palabra delante de ti, Señor, para que tú me uses, amado Señor, de la manera que tú quieras, amado Señor. Yo hoy renuncio a mi carne para que tú tomes el control, Espíritu de Dios, nos ministres, tomes el control de este lugar, que tu palabra llegue a la vida, amado Señor, al corazón de tu iglesia, de tu pueblo, amado Señor, que esta palabra sea palabra edificante, amado Señor, palabra que dé fruto, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes tomar tu lugar. Primero lo primero, ¿verdad? Y Romanos, capítulo 11, versículo 16, si quieres yo se los puedo leer, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo, Romanos capítulo 11, verso 16, empieza hablando acerca de las primicias, ¿verdad? ¿Qué es una primicia? Lo primero, ¿verdad? La primicia es lo primero. Ahora, este versículo dice que si la raíz es santa, las demás ramas y lo demás será santo. Quiero preguntarles algo. En nuestra vida, en nuestro diario vivir, pero dígame con sinceridad, ¿para quién Dios está en primer lugar? Para todos nosotros. Levante su mano. Para pocos, ¿verdad? O todos. Porque a veces eso se convierte en un decir,
simplemente. ¿Sí? Yo amo a Dios por encima de cualquier cosa. Por ahí había un filósofo muy famoso que decía, dame salud y licencia, que de lo demás me encargo yo. ¿Sí? No era un filósofo, era un cantante. Ya ustedes saben quién es. Los que se rieron, se nota que se la pasaban escuchando. Y para él, eso se convirtió como en su dicho en las canciones. Dame salud y licencia que digo yo. Eso me dice a mí que para este señor, lo primero en su vida que era la salud. La salud. Y hay gente que dice, yo desde que tenga salud, le trabajo, le hago, le consigo. Pero hay otros quienes dicen, desde que yo tenga mi familia, el resto no importa. Hay otros que dicen, desde que yo tenga trabajo, porque pues con plata como todo se soluciona, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que primero debe ser Dios. Y Marcos dice que el único mandamiento, o el principal mejor, el primero, el que es intransferible, el que es innegociable, es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así se cumple en nosotros el principal mandamiento que Dios tiene para nosotros. Cuando dejamos de amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestra carrera universitaria, nuestro dinero, nuestra salud, nuestro y a quien amamos, a quien dedicamos nuestra vida es a Dios. Porque primero, lo primero. El resto puede esperar. Amén. Ahora, para introducirnos en el mensaje que vamos a compartir hoy, vamos a hablar de un pueblo que pasó o tuvo que pasar por 3 etapas para llegar a una bendición agradable, a una bendición abundante. Y estoy hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando pasó por el desierto, cuando Moisés habló con el faraón recibiendo instrucciones de Dios y dijo, voy a liberar al pueblo de Israel. Así que estas 3 etapas son, número 1, para los que están tomando nota, la esclavitud. Es una etapa que no solo el pueblo de Israel tuvo que vivir, sino estoy seguro que cada uno de nosotros, los que estamos acá, también tuvimos o están viviendo en esa etapa, en la etapa de la esclavitud. La segunda etapa es la etapa del proceso. Tomen nota. La etapa del proceso. Eso es otra etapa que el pueblo de Israel tuvo que pasar y nosotros acá en la iglesia también, unos están pasando, otros van a pasar o algunos dejamos ya de pasar por esa etapa, por la etapa del proceso. Y el proceso va asociado al desierto. ¿Cuántos están pasando por el desierto el día de hoy? Uno que otro por ahí levantó la mano. Eso es un proceso, eso es una etapa. Ya el que tú estés ahorita en el desierto me dice a mí que ya saliste de la etapa de la esclavitud. ¿Vale? Una vez terminado el proceso, el desierto, el paso por el desierto, la tercera etapa que pasó este pueblo y que vamos a pasar como iglesia es la etapa de la bendición. La etapa de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren llegar a la tierra prometida? Digan amén. Amén, ¿verdad? Porque en la tierra prometida dice la Biblia que fluye leche y miel. Así que vamos a el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7, por favor. Para comenzar a hablar de la primera etapa en la que este pueblo
tuvo que pasar para llegar a la bendición, y nosotros como iglesia, como personas, como hijos de Dios, muy seguramente también vamos a tener que pasar. Amén. Número 1, la esclavitud. Éxodo 1, versículos 7 al 14 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que, para con él, para que se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. El verso 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. ¿Qué nos está contando acá la Biblia? El pueblo de Israel empezó a crecer, se empezó a multiplicar, ¿sí? Y se levantó un rey, se levantó un faraón, que al ver que el pueblo de Israel empezó a crecer, y muy seguramente cuando crecieran los hijos de los israelitas iban a hacer un ejército y muy seguramente le iban a quitar el poder, él dio la orden de que todo hijo varón fuera echado al río, y que las mujeres, las niñas, sí les conservaran la vida. ¿Con qué fin? Con el fin de que les sirvieran más adelante a ellos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue sometido a la esclavitud, que es la primera etapa en la que estamos, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud no es nada más que dolor, angustia, tristeza, soledad, maltratos, golpes y muerte. Aquella persona que hoy esté siendo esclavo de algo, puedo entender perfectamente por la situación por la cual estás viviendo. Porque en algún momento de mi vida yo también fui esclavo de, por nombrar una o dos, fui esclavo del alcohol. Fui esclavo del alcohol por muchos años. Y eso trajo a mi vida dolor, pesadez, amargura, tristezas, muerte. Porque toda esclavitud no es buena. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre haces. Aquel que viva bajo la esclavitud es hijo de ¿quién? De Satanás. Porque ¿quién es el que quiere robar, matar, destruir, herir, agobiar, desunir hogares? Satanás. Es Satanás. No es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios que tu hogar hoy se esté destruyendo. No lo es. No es el propósito de Dios que tus hijos se estén perdiendo en la calle.
No es el propósito de Dios que hoy estés a punto de perder o tu casa, o tu carro, o tu trabajo por una situación económica. ¿Cuántos lo creen? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuándo se obtiene la vida en abundancia? Cuando Dios está en primer lugar. Amén. Ahora, este pueblo, esta nación, este grupo de personas empiezan a clamar a Dios. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Ahí 2 capítulos más adelante. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. A mí me llama la atención tres cosas de estos dos versículos que acabamos de leer. En el versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cuántos de los que estamos acá han dicho: es que Dios a mí no me ve? Pareciera que Dios a mí no me tiene en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo dije una vez. Yo una vez estaba tan mal, tan perdido, que yo dije: yo creo que Dios a mí no me ve. Yo creo que ese Dios del que todo el mundo habla es un Dios para unos pocos, para algunos. Yo pensé que Dios era solo como para las viejitas que se la pasaban como con el escapulario en la mano. Yo decía: eso Dios es solo para la gente adulta. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que aún en la esclavitud, ¿cuántos años llevaba el pueblo de Israel siendo esclavos? 400 años. ¿Ustedes se imaginan que son 400 años de esclavitud? Yo tenía una hija y no como hoy yo puedo decir: Dios quiera mi hija sea doctora, sea abogada, sea ingeniera. No. Allá ellos decían: nació mi hija, ¿qué va a ser? Esclava. Y esa niña crecía y tenía otro hijo. ¿Cuál era la profesión de ese hijo? Esclavo. Y crecía. ¿Y cuál era la profesión? 400 años. Así se la pasaron. Esa era la profesión del pueblo de Israel: ser esclavos del faraón de Egipto. Ahora yo pregunto, ¿esa es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que nosotros seamos esclavos del licor, de los deseos sexuales, de la pornografía, del adulterio, de la mentira. ¿Creen que ese es el propósito de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Satanás, mis amados. Que nosotros toda la vida, por generaciones y generaciones, seamos esclavos. Pero Jehová dice: he visto tu clamor. Mire que Jehová, en medio de esa esclavitud, de tanta muerte, de tanta violación, de tanto dolor, Él dice: yo los he visto. Sí los he visto. Ahora muchos se preguntarán: entonces, ¿por qué esperó 400 años ese Dios, verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, me imagino yo, que se acostumbró tanto a vivir en la esclavitud que no clamaron. Mire lo que dice en el versículo siguiente: y he oído tu clamor a causa de sus exactores. Hasta que el pueblo de Israel no dijo: hey, no, espera un momento, ya estamos cansados de la esclavitud, tenemos que ponernos a clamar. ¿Qué es clamar? Orarle a Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Quieres salir de la esclavitud? Busca la presencia de Dios.
Clama al Señor, Señor, yo ya estoy cansado de estar atado a ese vicio, a esa manía, a ese mal hábito. Clamo a ti para que me hagas libre de la esclavitud. Enseguida Dios dice, hey, me están hablando, porque Él nos está viendo, pero si tú no le hablas, difícilmente va a hacer que Él te saque de la esclavitud. Amén. Ahora, dice en el versículo 8, en el mismo 7, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce la situación por la cual tú estás pasando hoy. Dios conoce perfectamente cómo está tu hogar en este momento. Dios sabe que tu hogar está a punto de ser destruido. Dios sabe que tu hijo en este momento está haciendo tal vez lo que no debe hacer. Dios sabe que tú tal vez estás a punto de perder tu casa o de perder tu trabajo. Él lo sabe, porque Él todo lo sabe. Él es soberano, Él es poderoso, Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿verdad? Y en el verso 8 dice, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. El Señor no acortará su diestra y te librará de la mano de aquel vicio, de aquella esclavitud que te tiene. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar la libertad, mis amados, por una simple razón, que para Dios, nosotros sí estamos en su primer lugar. Así nosotros no lo tengamos a Él en primer lugar. Él dice, ustedes sí están en primer lugar. Los amo y los voy a sacar de la esclavitud. Ahora, ¿a dónde dice la palabra del Señor que los va a llevar? A la tierra prometida, ¿verdad? Dice el versículo 8, voy a llevarlos a una tierra buena y ancha, una tierra donde fluye leche y miel. Allá los voy a llevar. Y con esto entramos a la segunda etapa. Ya pasamos por la etapa de la esclavitud, ¿verdad? Ya saben que tenemos que salir de la esclavitud. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo van a empezar a hacer? ¿Lo van a hacer solos? No. Clamando a Dios, buscando de la presencia del Señor. Por más atado que estés a ese vicio, al cigarrillo, por no ir lejos. Si crees que el cigarrillo es una atadura, colócale el cigarrillo delante del Señor. Clama al Señor. Y Él te quita ese cigarrillo en menos de nada. Al otro día ya lo estás aborreciendo. Amén. Sales de la etapa de la esclavitud. ¿Cuál fue la segunda etapa que les dije? El proceso. Y el proceso es el desierto. Entonces, presten atención lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Ahí la hoja siguiente. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, ¿dejará ir a mi pueblo a celebrar fiestas en dónde? Yo pregunto algo, ¿quién celebra fiestas en el desierto? ¿Quién se atreve a ir a hacer una fiesta en el desierto, mis amados? Pero Dios le dice a Moisés, saque al pueblo de la esclavitud y llévelos a que me celebren fiesta. Y Moisés le dice, listo, ¿a dónde? Al desierto. Entonces, voy a ilustrar algo acá. Esta es la aflicción, ¿sí? Este es tu problema. Esta es la esclavitud, la dependencia, la ruina, la muerte, ¿sí? La aflicción. Aquí está la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, quiero a mi pueblo que está allá y lo traigas para acá. ¿Por dónde tiene que pasar?
Y el desierto es el proceso. El desierto es el proceso. ¿Sí? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, mire, allá yo ya le tengo unos barcos listos, coja al pueblo, súbalos, pasen el mar y llegan, cruzan el Jordán y llegan a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer pasar por el desierto al pueblo de Israel. Porque ellos tenían que aprender y a depender de Dios. Aquí eran esclavos, ¿verdad? Pero ¿quién les daba la comida? El faraón. Egipto. Buena o mala, pero les daba la comida. ¿Quién les daba un techo? El faraón. ¿Quién les daba cuando alguien estaba enfermo si no lo dejaban morir? ¿Quién les daba ese auxilio? Pues Faraón. ¿De quién dependía el pueblo de Israel? De Faraón. Pero ahora, ¿qué quiere Dios? Que sus hijos dependan de él. Yo te digo una cosa, mi hermano. Vas a salir de la esclavitud, eso yo lo tengo completamente claro. Pero debes pasar por el desierto. No hay otro camino. O sea, no puedes coger un atajo. No te puedes saltar esa parte, porque en el desierto vas a aprender a depender de Dios. A veces tengo por ahí una que otra consejería y me suelen decir lo siguiente: son libres de la manera que hayan sido libres, ¿sí? Fueron libres, ahora dicen me voy a comprometer, voy a buscar de Dios. Y me llaman a la semana y me dicen, Edwin, me echaron, del trabajo. Edwin, mi esposa se fue de la casa. No, Edwin, mi hijo está peor. Y yo, como ya sé un poco que es parte del proceso, yo lo veo muy normal. Pero el que recién llega a la presencia del Señor dice, ¿cómo es que ahora tomo la decisión de cambiar? Tomo la decisión de buscar a Dios y es que me quedo sin trabajo. ¿Cómo así? Luego es que Dios no es bendición, entonces ¿por qué me va a sacar de mi trabajo? ¿Cómo es que decido buscar a Dios y ir a culto todos los domingos y hasta diezmar y todo? ¿Y cómo es que Dios me quita el trabajo? ¿Cómo es que mi esposa se va de la casa? Eso nos pasa a todos, a todos. Porque la esclavitud, ¿verdad? El paso por el desierto, a la tierra prometida, Dios no quiere que tú llegues con las mismas mañas que tenías en la esclavitud. Por eso Él te quita todo. Y si te tiene que quitar el marido, el trabajo, los hijos, la plata, la salud, se la quita. Se la tiene que quitar. Porque tú vas a seguir dependiendo de un faraón y no dependiendo de la presencia del Señor. Amén. Así que si tú vas a entrar a la presencia del Señor y al otro día te quedas sin trabajo, muy seguramente es porque ese trabajo no te conviene. Porque ese trabajo es la piedra de tropiezo y Dios dice, como voy a empezar a trabajar con este hijo, voy a trabajar con él, pero ese trabajo no le conviene. Al otro día lo echa, mi hermano. Téngalo por seguro, es que yo lo sé. Al otro día su esposo se fue de la casa. Edwin, mi esposo se fue de la casa. Ay, déjelo que vaya. Ese vuelve. Se vuelve. Se lo aseguro. Déjelo. Muy seguramente para ese proceso, el que necesitas pasar, tu esposo no te va a ayudar. Te va a impedir ir a la iglesia, que porque otra vez, que no le dedica tiempo a él. Y tú para no pelear, ¿qué haces? Dejas de venir. Entonces Dios dice, no, quitémoslo por un momento. Mientras cuadro a esta persona, mientras la llevo a la tierra prometida, cuando la tenga en la tierra prometida, muy seguramente le va a dar el esposo. No le va a dar otro. No se emocione. Le va a llevar a ese esposo.
porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.